Vamos a terminar de ver entonces el trabajo número 14, ¿sí? Yo ya les pasé al grupo algunos resúmenes de fórmulas como para que ustedes puedan ir trabajando. Cualquier cosa, si ustedes ven que faltan algunas, lo van diciendo y lo vamos agregando, ¿sí? Quedamos en el ejercicio 4, veamos entonces el ejercicio 5. Un bloque de 35 Newton está suspendido en un resorte K de 520 Nm. ¿Sí? Entonces tenemos un bloque suspendido K de 520 Newton sobre metro. Se dispara contra el bloque desde abajo una bala que pesa. Acá tenemos el peso del bloque, que es igual a 35 newton. Tenemos una bala que se dispara contra el bloque, que tiene una masa de, un peso de 0,45 newton. El peso de la bala, 0,45 newton, y tiene una velocidad de 150 metros sobre segundo, ¿sí? Bien, la cual queda incrustada en el bloque. Encontrar la amplitud del movimiento armónico simple resultante y qué fracción de la energía original de la bala queda almacenada en el oscilador armónico, ¿sí? Vamos a suponer que el bloque ya está en su posición de equilibrio, ¿sí? Eso quiere decir que una vez que nosotros disparamos la bala, el bloque antes de disparar la bala, nosotros ya tenemos un equilibrio entre lo que es la fuerza generada por el propio bloque, por el peso del propio bloque, y la fuerza elástica del propio resorte. ¿Se entiende? Bien. Eso. Entonces, al estar en ese punto de equilibrio donde la suma de las fuerzas es cero, no tiene una distancia cero. Entonces, igual como hicimos el ejercicio, creo que era el ejercicio anterior, donde nosotros habíamos disparado de forma horizontal un dardo, acá también tenemos un resorte, lo que va a hacer que esto pase de una posición 0 a una posición que esté un poco más comprimida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el bloque va a pasar a esta posición con un resorte que se comprime a una cierta distancia, ¿sí? Y con la diferencia de que aquí nosotros lo que vamos a tener no es la masa sola del bloque, sino la masa del conjunto bloque y bala, ¿sí? Entonces, esa energía que nosotros teníamos, nuestra energía cinética que viene de la bala, se convierte en una energía potencial elástica, ¿sí? Y en el medio, para hacer esa conversión de energía cinética pura que tiene la bala, hay un choque, ¿sí? ¿Qué tipo de choque es? ¿Se acuerdan los tipos de choque? Es plástico, ¿sí? Es decir, que nosotros lo que vamos a tener es una gran pérdida de energía por caloriflexión y porque se unen las dos masas en una sola. Bien, a ver, ¿cómo podemos entonces empezar a plantear esto? Podemos empezar a plantear desde el choque, ¿sí? Es decir, en un primer momento yo tengo la cantidad de movimiento inicial que viene dada por la bala y su propia velocidad, ¿sí? Como en este caso yo no tengo la masa de la bala, que es lo que realmente me sirve, yo lo que tengo es peso. Lo que puedo hacer es, para buscar esa masa de la bala, es dividir el peso de la bala, 0,45 newton, dividido en la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Recordemos que esto sale desde la ecuación que nos dice que el peso es masa por gravedad, ¿sí? Entonces, ¿cuánto les da ahí la masa de la bala?
0.046 kilogramos. Muy bien. ¿Sí? Entonces ya tenemos la masa de la bala. Por otro lado pasa lo mismo con el bloque. Acá nosotros tenemos peso del bloque, pero lo que realmente nos importa es la masa del bloque. Esa masa del bloque va a ser su peso, 35 newton, dividido en la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? 3.57 kilogramos. ¿Sí? Bien, una vez que ya tenemos determinadas las masas, nosotros podemos establecer lo que es la cantidad de movimiento. Recordemos que en todo choque, sea cualquiera el choque, se conserva la cantidad de movimiento. Es decir, la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la final. En este caso estamos trabajando sobre el eje Y. Inicialmente en el eje Y nosotros vamos a tener la masa de la bala por la velocidad que lleva la bala. Y esto va a ser igual, una vez que ocurre el choque, a la masa conjunta, que es la masa del bloque, más la masa de la bala, por la velocidad conjunta que desarrollan los dos. ¿Sí? Acá le vamos a poner velocidad. Entonces, si yo lo que quiero saber es cuál es esa velocidad, ¿sí? Esa velocidad va a ser entonces igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala dividido la suma de las masas. ¿Sí? Entonces vamos a tener la masa de la bala, que era 0.046 kilogramos, por su velocidad de 150 metros sobre segundo, dividido en la suma de las masas, que son 3.57 kilogramos, más 0.046 kilogramos. ¿Cuánto les da esa velocidad? ¿1,9 puede ser? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Eso. ¿Tienen alguna duda? Pregunten, ¿sí? Claro. Ya tenemos entonces establecida la velocidad que tiene el conjunto, es decir, vendría a ser la velocidad máxima que posee el conjunto en el movimiento armónico. Bien, ahora, esa velocidad lo que hace es justamente comprimir el resorte, ¿sí? Entonces, ¿en qué se convierte? Sí, ¿en qué se convierte esto? Es decir, nosotros en un primer momento vamos a tener el sistema masa-bala en esta parte, con una determinada velocidad, ¿sí? En un segundo momento, el sistema masa-bala se eleva hasta un cierto punto, que es su altura máxima, digamos, y en ese punto nosotros lo que vamos a tener es una compresión del resorte, de esta forma, ¿se entiende? Que es un valor X. Ahora, si nosotros lo que hacemos es justamente pasar desde una velocidad, que es la velocidad que tiene, es decir, en este primer punto todo lo que tenemos es energía cinética, ¿sí? A este segundo punto, donde todo lo que tenemos es energía potencial, ¿qué es lo que va a pasar? Primero que nada, ¿hay alguna pérdida de energía en ese ciclo, en ese movimiento? ¿O no? ¿Van entendiendo el ejercicio más o menos? Sí. Bien.
Entonces, la idea de esto es que nosotros lo que tenemos que ver es qué es lo que pasa con esa energía. Nosotros recordemos que en este sistema estamos justamente en lo que dice que es aire, por lo tanto no hay pérdidas de energía, más allá de que puede existir rozamiento con el aire. El rozamiento por lo general nosotros lo que hacemos es tomarlo siempre como despreciable, ¿sí? Entonces, si nosotros lo tomamos como despreciable, podemos decir que no hay pérdidas de energía. Eso quiere decir que la energía en 1, la energía mecánica en 1, tiene que ser igual a la energía mecánica en 2. Y vamos a ver cómo se componen las energías. En un primer momento tenemos energía cinética y esto pasa a ser energía potencial elástica, ¿sí? Es decir, cuando el bloque está en su posición de equilibrio, donde no hay ningún estiramiento, sino que está justamente en el centro cero, ¿sí?, del resorte, no hay energía potencial elástica, solo hay energía cinética que viene de del choque de la bala y el bloque. Del otro lado, lo que nosotros tenemos es que cuando se comprime, toda esa energía cinética pasa a ser energía potencial elástica, ¿sí? Hemos comprimido el resorte y por lo tanto, al comprimirlo, tenemos energía potencial elástica. Y en ese punto de compresión máximo, nosotros recordemos que lo que pasa es justamente que el bloque se frena, ¿sí? Porque en los puntos de compresión máximo justamente se frena para cambiar de dirección. Es decir, si iba en sentido hacia arriba el movimiento, se frena totalmente y después empieza a caer hacia abajo. Es por eso que ahí nosotros podemos igualar las dos ecuaciones. ¿Se entiende? Bien. ¿Tienen alguna duda del ejercicio hasta ahí? ¿Vamos bien? Sigamos. Entonces, si nosotros igualamos estos dos, nosotros decimos que de un lado tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, un medio del sistema de la masa bala más la masa del bloque por la velocidad que desarrollan los dos en conjunto elevados al cuadrado. Y del otro lado tengo la energía potencial elástica, que es un medio, ¿sí?, de K de la constante del resorte por la posición elevada al cuadrado. Entonces, de acá, si nosotros estamos diciendo que toda la energía cinética se convierte en energía potencial elástica, en vez de X lo que estamos usando es la amplitud del movimiento. Es por eso que desde esta ecuación nosotros podemos despejar cuál es la amplitud de este movimiento armónico simple. Entonces podemos, primero que nada, simplificar los valores de un medio. Si simplificamos de esta forma, K puede pasar al otro lado dividiendo y el cuadrado como una raíz. Por lo tanto, la amplitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las masas, masa de la bala más la masa del bloque, por la velocidad elevada al cuadrado y dividido en el valor K. ¿Sí? Si reemplazamos esa amplitud, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa de la bala, que era 0.046 kilogramos, más la masa del bloque, si no mal recuerdo era 3,57 kilogramos, por la velocidad conjunta, que es la que despejamos hace rato, 1,9 metros sobre segundo, elevados al cuadrado, y dividido en el valor K de 520 newton sobre metro. ¿Cuánto les da entonces la amplitud? Muy bien, 0.16 metros, ¿sí? 16 centímetros aproximadamente. Ya tenemos entonces el valor de la amplitud. Vamos a ver qué
¿Qué es lo que pasa con la fracción de energía total de la bala que queda almacenada en el oscilador armónico? Como dijimos, el oscilador no tiene pérdidas de energía, ¿sí? Así que nosotros lo que vamos a tener es que la energía cinética que tiene en el centro es lo mismo que la energía potencial que va a tener en los extremos. Por lo tanto, cuando me estén veamos, cuando me estén pidiendo qué es lo que pasa con el tema de la energía, ¿sí? La fracción de energía va a ser igual a la energía cinética que podemos poner después del choque dividido en la energía cinética antes del choque, ¿sí? Es decir, no vamos a tener pérdidas de energía por rozamiento porque estamos en el aire. La energía cinética después del choque es un medio de la suma de las masas, masa de la bala más la masa del bloque, por la velocidad conjunta elevada al cuadrado. La energía antes del choque es un medio de la masa de la bala por la velocidad de la bala elevada al cuadrado, ¿sí? De estos términos lo que nosotros podemos eliminar son solamente los un medio, ¿sí? Este no se puede simplificar con este justamente porque acá nosotros tenemos una suma. Entonces, esa fracción va a ser igual entonces a la masa de la bala, que son 0.046 kilogramos, más la masa del bloque, 3.57 kilogramos, por la velocidad de 1,9 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y abajo vamos a tener masa de la bala, 0.046 kilogramos, por la velocidad de la bala, que era de 150 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la fracción entonces de energía almacenada? Uno sobre 100. Muy bien, ¿sí? Como ven, una pérdida de energía muy grande, ¿sí? Estamos hablando de 1 sobre 100. ¿Les quedó alguna duda hasta acá? Bien. Sigamos avanzando. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Bien. A ver. Veamos el siguiente. El 6 nos dice, una partícula se mueve en una circunferencia de radio 15 centímetros dando una revolución cada 3 segundos. ¿Cuál es la velocidad de la partícula? ¿Cuál es la velocidad angular? A ver. Acá tenemos la partícula, ¿sí? La partícula gira en cualquier sentido, ¿sí? Pero lo que nos dan de dato es que tengan un radio que es de 15 centímetros, 0,15 metros. Tenemos una revolución o una vuelta cada 3 segundos, ¿sí? Nos pide cuál es la velocidad de la partícula y cuál es la velocidad angular, omega. Y escribir una ecuación para la componente x de la posición en función del tiempo, suponiendo que está sobre el eje x en el instante cero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Los movimientos circulares en sí son movimientos armónicos, ¿sí? Ya que es un movimiento que se repite. La diferencia está que cuando nosotros queremos graficar un movimiento armónico a partir de una partícula que está en un movimiento circular, nosotros lo que estamos haciendo básicamente es medir uno de los ejes, ¿sí? Sea, por ejemplo, el eje X. Entonces, si parte desde acá, cuando estemos acá, la partícula sale desde esta posición, ¿sí? Estamos hablando del eje Y acá, ¿sí? Sale de esta posición. A medida que va subiendo, ¿sí?
y va pasando el tiempo, la partícula va haciendo esto, ¿sí? Llega hasta su punto más alto y acá la partícula empieza a bajar, ya que de este lado empieza a bajar, ¿sí? Así. Y otra vez vuelve a su posición de equilibrio. Entonces, lo que hizo básicamente es subir hasta su punto más alto, bajar otra vez a cero, pasar a su punto más bajo y volver a subir, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos de forma natural en un movimiento armónico? ¿Ven? Y como da varias vueltas, va repitiendo el mismo ciclo varias veces. ¿Se va entendiendo? Bien. Cuando hablamos del eje X, que es la parte de abajo, ¿sí? Y estamos arrancando desde cero, si se fijan, estamos arrancando desde su posición más alta. Es decir, arrancamos desde acá. Desde ahí empieza a ir hacia cero, es decir, empieza a bajar. ¿Sí? Está aquí y empieza a bajar hacia cero. Una vez que llegamos a esta parte, ¿sí? Estamos en su máximo negativo, ¿sí? Y de ahí volvemos otra vez a cero. ¿Ven? Y volvemos otra vez a subir. Entonces, el movimiento armónico para el eje X viene a ser de esta forma. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, vamos a ir calculando. Primero empecemos con el tema de velocidad. ¿Sí? Como no nos dice qué velocidad es, supongamos que es la velocidad tangencial de este movimiento circular. Si es velocidad tangencial, nosotros lo que tenemos que ver es, por ejemplo, tenemos una revolución cada 3 segundos. ¿Sí? Eso es una velocidad, pero una velocidad angular. El omega, porque quiere decir una vuelta, ¿sí? Cada 3 segundos. ¿Sí? Distancia sobre tiempo. Una vuelta no es otra cosa que 2pi radianes dividido 3, segundo a la menos 1. Y ya tenemos el valor omega. Entonces cuando queramos calcular la velocidad solamente es omega por radio, ¿sí? Que es nuestra velocidad angular. Entonces el omega es de 2pi, 2 tercios de pi, segundo a la menos 1, por nuestro radio de 0.15 metros. ¿Cuánto les da la velocidad? Bien, 0.31 metros sobre segundo. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Sigamos. Una vez que tenemos la velocidad, y acá también ya tenemos la velocidad angular, lo que nos piden es plantear una ecuación para la componente x de la posición de la misma en función del tiempo, suponiendo que está sobre el eje x en el instante t igual a 0. Como dijimos, esto es un movimiento armónico. Si nosotros queremos describir x en función de tiempo, esto va a ser igual a la amplitud por, y acá tenemos que elegir la función, ¿sí? ¿Qué función cuando vale 0, ¿sí? Cuando tiempo vale 0, o cuando el ángulo vale 0, toma su valor más alto? Sería la pregunta. ¿Qué función usamos? ¿Seno o coseno? Coseno. Muy bien. Coseno, ¿sí? Entonces, por coseno de omega por t
más un ángulo de desfase que phi, o una fase inicial, ¿sí? En este caso, cuando nosotros planteemos la ecuación, nosotros vamos a tener que A vale 0,15 metros, es decir, 15 centímetros, por el coseno de omega, que es el omega que calculamos, 2pi, 2 tercios de pi, segundo a la menos 1, por tiempo. Y en el caso de la fase inicial, como nos dice que para un tiempo igual a 0 comienza sobre el eje 0, directamente vamos a hacer que este término desaparezca, que sea igual a 0, ¿sí? No hay un desplazamiento angular. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Tienen dudas? Bien. Bien, el ángulo inicial se cancela justamente por la frase de acá. Nos dice, suponiendo que está sobre el eje X en un tiempo t igual a 0, ¿sí? Eso quiere decir que cuando el tiempo sea igual a 0, ¿sí?, el ángulo directamente vale 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo le digo, por ejemplo, suponiendo que para un tiempo t igual a 0, ¿sí?, está en la posición, no sé, si es 15, 0,15, poner en la posición 0,10, ¿sí? Ahí va a cambiar, porque ya el ángulo deja de ser 0. Es decir, hay una posición inicial. Que haya una posición inicial quiere decir que, por ejemplo, para un tiempo t igual a 0, yo lo que estoy haciendo es poner la partícula acá. Y como estoy poniendo la partícula ahí, acá existe un ángulo. ¿Ven? Ese ángulo es el que nosotros conocemos como fase inicial. Ahora, en nuestro caso nos dicen que para un tiempo t igual a 0 se encuentra, ¿en dónde? Sobre el eje X, ¿sí? Este es el eje X. Para un tiempo t igual a 0, si ustedes se fijan, no hay ángulo. Es decir, el ángulo es igual a 0. ¿Se entiende? Bien. Entonces siempre tengan en cuenta esas pequeñas frases que le dice la posición exacta para el tiempo t igual a 0, ¿sí? Porque esas pequeñas frases les van a decir si existe o no existe una fase inicial. ¿Bien? Entonces, es por eso que acá este término lo eliminamos. Justamente, estamos comenzando para t igual a 0 que esté directamente sobre el eje X. Entonces, cuando t vale 0, esto es coseno de 0, que es 1, y la partícula se encuentra sobre el eje X, a 0,15 metros desde el centro, es decir, al valor de su amplitud. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Bien. Veamos el 7, ¿sí? El 7 nos dice, un objeto de 2 kilogramos oscila con una amplitud inicial de 3 centímetros con un muelle constante de K igual a 400 Nm, ¿sí? Entonces, tenemos, primero que nada, una masa para nuestro bloque que es de 2 kilogramos. Después, una amplitud inicial que es de 3 centímetros, 0,03 metros. Y tenemos una constante K que son de 400 Nm. Y nos dice, el periodo, la energía total inicial, si la energía disminuye en un 1% por periodo, hallar la constante de amortiguamiento y el factor Q. A ver. ¿Cómo encontramos nosotros el periodo para un sistema masa-resorte? En este caso sería el periodo inicial, ¿sí?
¿Se acuerdan? Sí. Bien. ¿Cómo se hace? Creo 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre k. Bien. Masa sobre K. ¿Sí? Los casos que nosotros tengamos que sean de sistemas masa de resorte, que sean de péndulo, ya tienen fórmulas determinadas, tanto como para periodo como para frecuencia. Entonces los podemos sacar desde ahí. ¿Sí? A ver, nosotros tenemos entonces esto. En nuestro caso sería que el periodo es de 2pi por la raíz cuadrada de nuestra masa, que son 2 kilogramos, dividido en 400 newton sobre metro. ¿Sí? ¿Cuánto les da entonces el valor del periodo? Cero coma 44. ¿Sí? Segundos. ¿Bien? Ahora, lo siguiente que nos pide es la energía total inicial. ¿Cuál sería la energía total inicial? Cuando nosotros hablamos de energía total inicial, nosotros tenemos que ver que inicialmente ya tenemos la amplitud. Entonces la energía total inicial, ¿sí?, es igual, o la energía mecánica inicial, es igual a la energía potencial elástica máxima. ¿Sí? De acá nosotros podemos decir que esa energía potencial elástica máxima se calcula como un medio de K por la amplitud elevada al cuadrado. De esta forma. Entonces acá lo podemos calcular como un medio por 400 newton sobre metro por la amplitud, donde la amplitud que nosotros teníamos eran 3 centímetros. 0.03 metros elevados al cuadrado. ¿Sí? Esa va a ser entonces nuestra energía máxima, nuestra energía mecánica inicial máxima. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Bien. ¿Cuánto les da? 0,18. No hay energía cinética. Bien. Hay energía cinética y al mismo tiempo no hay energía cinética. Recordemos que hay energía cinética en los puntos intermedios entre la amplitud, es decir, cuando pasamos desde menos la amplitud hasta más la amplitud. En los puntos donde nosotros ya tenemos la amplitud completa, es decir, se ha comprimido totalmente el resorte, en esos puntos no hay energía cinética. Y eso pasa porque en ese punto, cuando vos alcanzás la amplitud, el bloque se frena totalmente para cambiar el sentido del movimiento. Es decir, si iba hacia la derecha, se frena totalmente en ese punto cuando alcanza la amplitud y en ese momento va hacia la izquierda, ¿sí? O cambia su dirección hacia la izquierda. ¿Se entiende? Bien. A ver. Nos dice, si la energía disminuye en 1% por periodo, hallar la constante de amortiguamiento B y el factor Q. ¿Les dieron movimiento amortiguado? Creo que no lo vi en la parte A, por eso digo. Creo que se lo puse. ¿Vieron la amortiguación? Sí, creo que sí. Ahí en la parte hay un problema de un salto con... Ah, el último punto. Creo que sí. Salto con Bonnie. Bien.
su comisión no lo explicaron. Bueno, Claro, o sea, hay comisiones que no llegaron con el tiempo, digamos. ajá. Si es así, capaz que amortiguamiento no se lo toman, ¿sí? A ver, tratemos de ver. Nosotros tenemos la energía disminuye por periodo un 1%, ¿sí? Es decir, que hay una variación de energía entre cada periodo. Y eso genera variaciones, ¿sí? A ver, ustedes cuando tienen movimientos armónicos amortiguados, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros empezamos en un valor, a ver, esto es, por ejemplo, coseno. Comenzamos en la amplitud, ¿sí? Esto baja a su punto más bajo, vuelve a subir, pero cuando sube, sube a un punto un poco más bajo que el anterior, ¿sí? Esto baja otra vez a su punto más bajo y cuando vuelve a subir, sube pero otra vez a un punto más bajo que el anterior, ¿sí? Esto se llama movimiento armónico amortiguado, ¿sí? Si bien se va repitiendo el movimiento armónico, cada vez el movimiento se hace más pequeño, ¿sí? Haciendo que tienda a cero en el infinito. Y lo que pasa es justamente que nosotros tenemos una pérdida de energía, ¿sí? Esa pérdida de energía se puede dar, por ejemplo, por fricción. Es decir, a medida que se va moviendo, hay fricción que le va quitando energía. Esa fricción le va quitando energía, haciendo que en el siguiente periodo la amplitud desarrollada para ese movimiento armónico sea menor que la anterior, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, esta forma en la que va bajando se llama, bueno, lo van a conocer, es una forma exponencial, ¿sí? Es decir, pasamos de un valor alto y cada vez vamos a valores menores, disminuyendo de forma exponencial. Y eso nosotros lo podemos presenciar en las fórmulas para un movimiento de oscilación amortiguada de un resorte, ¿sí? En esas fórmulas, por ejemplo, nosotros vamos a tener que X en función del tiempo va a ser igual a la amplitud, que es la amplitud inicial, por E elevado a la menos B sobre 2M, ¿sí? Y todo esto por tiempo. ¿Se va entendiendo? Por el coseno de omega t más phi. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta parte de acá, ¿sí? B elevado a la 2m, si tiempo vale 0, todo esto se hace 0. E a la 0, cualquier número elevado a la 0, es 1, y por lo tanto, todo este término queda en 1. Es decir, estamos en la primera oscilación, estamos en su amplitud máxima posible, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, este término se va haciendo, mejor dicho, sí, se va haciendo cada vez más pequeño. Y al estar multiplicando al valor A, ¿sí?, a la amplitud, lo que va a hacer es que cada vez se vaya reduciendo estos dos primeros términos que son los que marcan la amplitud de cada oscilación. ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Me puedes repetir? Sí. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos esto como la ecuación de un resorte amortiguado, ¿sí? En esta ecuación del resorte amortiguado, vamos a ver si nosotros lo comparamos con una ecuación común de un resorte, que nos dice que x igual a t es igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi, ¿sí?, que es lo mismo que tenemos acá. Lo que se agregó fue este término. ¿Ven? Entonces, en el amortiguamiento nosotros agregamos este término. Este término lo que hace es expresar el cambio que va sucediendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué quiere decir?
Como bien dijimos, nosotros acá tenemos una amplitud constante, el coseno siempre va a variar entre -1 y 1, entonces nosotros vamos a tener una función pareja que va de un valor alto a un valor bajo, sube y baja de esta forma, ¿sí? Cuando nosotros tenemos amortiguamiento, este término, por ejemplo, para un tiempo t igual a 0, lo que hace es hacerse 1, ¿sí? Porque b sobre 2m por 0 es 0, menos 0 sigue siendo 0, y e elevado a la 0 es 1, es decir, esto se hace 1 y queda la ecuación común, siendo la amplitud que nosotros tenemos acá la amplitud máxima posible desarrollada. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, a medida que nosotros vamos iterando, ¿sí? Es decir, vamos incrementando el valor del tiempo, porque acá nosotros lo que hacemos es empezar a incrementar el tiempo, lo que va a pasar es que para un tiempo t igual a 0, a ver, voy a hacer el gráfico acá. Para un tiempo t igual a 0, nosotros comenzamos a su amplitud, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, este término se va haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Y vamos diciendo que es cada vez más pequeño porque es una potencia, pero una potencia negativa, ¿sí? Lo que quiere decir que esto es como dividir sobre e elevado a un cierto valor. Entonces, al hacerse cada vez más pequeño, si bien esto circula digamos, una primera oscilación medianamente normal, cuando vuelve a subir, ya no sube a su posición original, sino va a un punto un poco más bajo. ¿Ven? Creando esto, que es una segunda amplitud un poco más baja, donde ya se presencia que hay una pérdida de energía, ¿sí? No es como en este caso, donde la energía siempre se conserva y nosotros siempre vamos teniendo, o siempre vamos manteniendo, digamos, los mismos valores. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer y cómo podemos calcular ese valor? ¿Sí? Veamos. Esta es nuestra energía total máxima, ¿sí? Esto de acá es nuestro periodo. Nosotros ya lo habíamos calculado. Nos dice que después de la primera oscilación, o sea, después de haber pasado un periodo, un tiempo de un periodo, lo que va a pasar con la energía es justamente que se pierde un 1% de energía. Es decir, la nueva energía, ¿sí? Después del primer periodo, ¿sí? Vamos así, después de este. Después del periodo es igual a 0.18 joules menos el 1% de ese 0.18 joules, ¿sí? ¿Cuánto les da esto? Sería 0.18 joules dividido, perdón, menos 0.18 joules dividido en 100. ¿Cuánto sería? Con todos los decimales. Bien, ahí está. 0.1782 joules, ¿sí? Acá sí o sí vamos a tener que trabajar con la mayor cantidad de decimales. Entonces, acá como se ve, ven cómo se pierde una parte de la energía. Si bien es muy poca la energía que se pierde una parte, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Bien.
Ahora, nosotros lo que vamos a decir entonces es, por ejemplo, con esta energía, que también es otra energía, a ver, es una energía potencial elástica, ¿sí? También podemos decir que es máxima, pero es máxima después de haberse frenado, ¿sí? O sea, después del primer periodo, que va a ser un medio de K por la amplitud, pero esta vez le vamos a poner amplitud 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0.1782 joules. Entonces, puedo despejar esa amplitud 1, que es la nueva amplitud, y decir que es igual a la raíz cuadrada de 2 por nuestra energía, 0.1782 joules, dividido en el valor K de 400 newton sobre metro. ¿Cuánto les da la nueva amplitud? $0.0298. Muy bien. Eso. 0. Te falta un 0. Bien. Listo. Hasta acá ya tenemos esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos valores? Nosotros lo que vamos a tener sería como la segunda energía potencial máxima en el periodo 2. Claro, algo así, ¿sí? Es como la segunda energía potencial máxima, solamente que es más reducida que la anterior, porque, digamos, ya tenemos una pérdida de energía durante el movimiento armónico, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Bien. A ver. ¿Aquí estamos? Sí, decimos. Bien, a ver. Ya tenemos entonces la segunda amplitud. ¿Qué es lo que va a pasar acá? La primera amplitud nosotros la tenemos para un tiempo t igual a 0, ¿sí? Es decir, la amplitud va a ser igual a, la amplitud 1, perdón, va a ser igual a la amplitud por e elevado a la menos b sobre 2m por tiempo, ¿sí? Por coseno de omega t más el ángulo, ¿sí? Ahora, de estos términos, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es que si nosotros partimos de una posición, a ver, vamos a hacer eso. Cuando nosotros hablábamos de periodo, nosotros lo que teníamos en cuenta era el tiempo que tardaba de salir y llegar al mismo punto, ¿sí? Es decir, si nosotros estamos saliendo de este que es el punto más alto, nosotros bajamos, ¿sí? Y volvemos a subir a otro punto que también es alto. ¿Ven? Eso es el periodo, el tiempo que yo tardé en realizar un ciclo completo, ¿sí? Salir de un punto, bajar, volver a subir hasta el mismo punto. Pero en este caso, al ser algo reducido, estamos trabajando con un punto reducido. Entonces, si nosotros consideramos que para un tiempo t igual a 0 estamos en la amplitud, es decir, aquí arriba, para un tiempo t igual a un periodo, esto, ¿sí?, vuelve a ser 0. ¿Se entiende? Porque nosotros lo que hicimos es, como decir, dar una vuelta completa. Si nosotros comenzamos en un ángulo 0, al bajar, volver a subir, tenemos que volver en ese periodo a el mismo ángulo, al mismo valor de desplazamiento angular. ¿Se entiende? Eso.
Entonces, de ahí nosotros lo que podemos hacer es directamente igualar esta expresión solamente. Y decir que esa amplitud 1 que nosotros encontramos es igual a la amplitud por e elevado a la menos b sobre 2m por tiempo. Ahora, de acá, si nosotros despejamos, podemos decir que e elevado a todo esto va a ser igual a la amplitud 1 sobre la amplitud. Y si nosotros queremos pasar e, podemos pasarlo como un logaritmo natural. Entonces lo que me queda es el exponente de arriba igual al logaritmo natural de la amplitud 1 sobre la amplitud. De ahí nosotros ya podemos empezar a despejar, ¿sí? Y sacar los valores. ¿Se va entendiendo? Ahora, hay algo que si nos olvidamos de hacer acá, y es, por ejemplo, trabajar con el menos. Porque acá lo que va a pasar es esto. A ver. Trabajemos primero con el menos, para no tener problemas con eso. Y hagamos así. Esto es una potencia negativa. Eso quiere decir que va a ser 1 sobre lo mismo, pero positivo. ¿Sí? Es decir, de esta forma. Y esto va a ser igual a la amplitud 1 sobre la amplitud. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Recuerden que las potencias negativas las podemos dar vuelta como una fracción. De esa forma, esta potencia negativa se hace una potencia positiva y ahí ya vamos a tener menos problemas para ir iterando. ¿Sí? Ahora, de acá nosotros lo que podemos hacer es, como esto es, bueno, son fracciones, podemos invertir la fracción y dejarlo entonces como e elevado a la b sobre 2m por tiempo. Y del otro lado también invertimos la fracción. Nos queda amplitud sobre la amplitud 1. Y de ahí recién podemos pasar el logaritmo. Nos va a quedar entonces este término de acá igual al logaritmo natural de a sobre la amplitud. ¿Sí? La amplitud sobre la amplitud. El tiempo que nosotros tenemos acá no es cualquier tiempo, es el tiempo de periodo. Entonces ya podemos despejar. Podemos decir entonces que ese valor que nosotros necesitamos, que era b, va a ser igual a este logaritmo, ¿sí? Dividido en el periodo y multiplicado por 2 veces la masa. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entendió? Bien. ¿Tienen dudas de esto? Sé que no lo vieron bien algunas comisiones, por eso digo, si tienen dudas, pregunten. Bien. ¿Los demás entendieron, chicos? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, veamos de calcularlo. ¿Sí? Acá nosotros lo que vamos a tener es b igual, ¿sí? Logaritmo natural de la amplitud 0.03 metros dividido la amplitud 1 0.0298 metros por 2 por la masa. La masa que nosotros teníamos era de 2 kilogramos y dividido en nuestro periodo que calculamos hace rato que era de, ahí está, 29.8, 0,44 segundos. Y listo. ¿Cuánto les da entonces el valor B? La T minúscula es lo mismo que el periodo T. La T minúscula es tiempo, ¿sí? Ahora, como nosotros estamos calculando para el periodo,
¿sí? Para el valor del periodo, entonces ahí lo pusimos o lo cambiamos por T mayúscula. ¿Se entiende? (0.0608). Esto está en kilogramos sobre segundo. Bien, ¿hasta acá se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? Preguntas. ¿Los demás entendieron? Bien. Entonces se entendió. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta es el factor Q. ¿Cómo les enseñaron a calcular el factor Q? ¿Les dieron la fórmula? En su comisión no dieron tema. ¿Las demás comisiones les dieron algo de esto? Ujú. La verdad que no sé a qué le llaman factor Q. A ver. A ver, el factor Q. No creo que les tomen esto porque veo que la mayoría no lo vio, pero el factor Q es más que nada una formulita, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo vamos a tener como 2pi sobre la variación de energía sobre la energía. ¿Sí? Esa es una forma de calcular el factor Q. Hay otras formas de calcularlo a partir también de la velocidad angular, pero como tenemos energía lo podemos calcular como esa variación de energía sobre la energía para cada ciclo, ¿sí? Entonces, vamos a calcularlo así. Esto directamente lo podemos sacar como 2pi sobre la variación de energía, que si bien acá nosotros tenemos pérdidas, la variación de energía es una energía negativa, acá nosotros lo ponemos siempre como un valor absoluto de esa variación de energía, ¿sí? En este caso nosotros la variación de energía es del 1%, ¿sí? El 1% de 0,18 joules, ¿cuánto era? Puede ser que sea 0.0018. No. Esa es la diferencia de energía, ¿sí? O sea, esa energía que vos tenés ahí de 0.1782 es la energía del segundo ciclo. ¿Se entiende?
Nosotros lo que estamos buscando acá es la pérdida de energía. Esa pérdida que nos dice que es de un 1% en cada periodo. ¿Se entiende la diferencia? Bien, bien. Entonces, la variación de energía es de 0.0018 joules, ¿sí? Dividido en nuestra energía total, 0.18 joules. ¿Cuánto les da entonces ese factor Q? $622,3. 200 pi, 622,3. Bien. 628. Muy bien. Ese factor que nosotros acabamos de calcular se llama factor de calidad para amortiguamiento, ¿sí? Es algo relativo, más que nada no tiene unidades, porque como vemos acá se anula energía con energía, y nos va diciendo que nos va calculando siempre para el amortiguamiento en base a la pérdida de energía. ¿Se entiende cómo hacerlo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien, chicos? Sí, Bien. profe. Bien, pasa que parece que se atrasaron con la teoría y con la práctica, que se lo saltearon nomás. Por eso, si bien está en el práctico, lo más seguro es capaz que no se los tome. A ver, el otro dice un cuerpo podría mostrar lo que se resolvió hasta ahora. A ver, de resolver resolvimos desde el punto 5 en adelante, ¿sí? Es decir, que hicimos, creo que desde acá para abajo. Igual está todo en el, bueno, todo lo estoy grabando, ya más tarde les subo el video, ¿sí? Y del punto 4 para atrás, o sea, del 1 al 4, también está en el video de la clase anterior. Bien, adelante. A ver. El 8 nos dice un cuerpo con movimiento armónico simple según la ecuación x igual a 6 por coseno de 3pi por t más pi sobre 3, donde x se mide en metros, t en segundos y los números dentro del paréntesis en radianes. En t igual a 2 segundos, ¿cuál es el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la frecuencia y el periodo del movimiento? A ver. No creo que les compliquen tanto los ejercicios del parcial, tal vez sea algo como esto, ¿sí? Pero por ahí lo que más toman también son péndulos, ¿sí? Péndulo físico, péndulo simple. Y más que nada porque esos tienen ecuaciones que son ya determinadas para cada uno. Acá tenemos 3pi por tiempo más pi sobre 3. Recuerden que en todo lo que nosotros estamos trabajando acá dentro del paréntesis siempre vamos a trabajar con radianes, ¿sí? Sí o sí ustedes tienen que trabajar con la calculadora en radianes. Si ustedes no trabajan en radianes van a tener errores. Bien. Acá nos dice, para un tiempo t igual a 2 segundos. Y nos pide que calculemos el desplazamiento. El desplazamiento es sencillo. Nosotros solamente tenemos que hacer x es igual a 6 por coseno de 3pi por 2 segundos más pi sobre 3. ¿Sí? Como dijimos, calculen
toda esta parte sí o sí en radianes, ¿sí? Y me dicen cuánto les da. Puede ser que les dé 3. Bien, 3 metros. Sí, pues esto se mide en metros. Ahora, cuando pasemos a la parte de velocidad, ¿sí? Estamos hablando de la velocidad que sale de esto. Es decir, recordemos que lo que nosotros conocemos como velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y por lo tanto lo vamos a obtener derivando la propia ecuación, ¿sí? Cuando yo derive la función coseno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces acá va a aparecer un menos. Menos 6 por. Vamos a hacer la derivada. La derivada de coseno es seno. Todo lo que está adentro va a quedar tal cual está, ¿sí? Y por la derivada de lo que estaba dentro del paréntesis. Si nosotros recordamos, de estos términos, esta es una constante, así que la derivada de la constante se hace 0, y la derivada de 3pi por t es 3pi. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a menos 6 por 3pi por el seno de el seno de 3pi por el tiempo que nosotros tenemos ahora, que es 2 segundos, más pi sobre 3. ¿Sí? ¿Cuánto les da entonces la velocidad? Sí, todo lo que estamos trabajando del ángulo son en radianes, ¿sí? Este de acá es 3pi directamente, es como, lo toman como si fuese un número, ¿sí? 3 por pi. Puede ser que sea menos 48.97. Eso. Metros sobre segundo. Muy bien. ¿Así? Ahora, vamos al otro que nos dice la aceleración. Otra vez, aceleración nosotros lo conocemos como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Es decir, vamos a tener que derivar esto de acá, ¿sí? Por lo tanto, al derivarlo, nosotros lo que vamos a hacer es, mantenemos el menos, la derivada de seno es coseno, menos 6 por coseno de 3pi por t más pi sobre 3, ¿sí? Por, este ya estaba, ¿sí? Entonces lo dejamos como está. Y cuando derivemos o multiplicamos por la derivada de esto, va a ser por 3pi de vuelta, ¿sí? Entonces la aceleración tiene como ecuación menos 6 por 3pi elevado al cuadrado por coseno de 3pi por t más pi sobre 3, ¿sí? Donde el tiempo ahora para nosotros es 2 segundos. Entonces, ¿cuánto les da la aceleración? Muy bien.
266,48, 47,48. Entonces nuestra aceleración es de menos 266,48 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y listo, ya tenemos el valor. Por último, lo que nos pide es frecuencia y periodo del movimiento. Perdón, la fase, frecuencia y periodo. ¿Sí? Cuando hablamos de fase, de lo único que estamos hablando es del ángulo. Es decir, directamente lo que estamos queriendo calcular es esto. ¿Sí? Es solamente el ángulo. Y reemplazamos acá el tiempo de 2 segundos. Entonces, ¿cuánto les da este valor? $19,89. ¿Sí? También lo podemos expresar como 19 tercios de pi. Bien. Cualquiera de las dos formas está bien expresado, aclarando siempre que esto está en radianes. ¿Sí? Esa es la fase. Bien. No. Ahí tenemos dos cuestiones. ¿Sí? Fase es el ángulo, es la posición angular en la que estamos. Pi sobre 3 se llama fase inicial. ¿Sí? Es el ángulo inicial o el desplazamiento angular inicial que vos tenés. Por más de que vos tengas un tiempo igual a 0, ya estás en esa posición. Entonces, esto es fase inicial. Y fase es todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Nos pide frecuencia y periodo del movimiento. Vamos con frecuencia. Nosotros sabemos que la velocidad angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Eso quiere decir que si nosotros queremos sacar frecuencia va a ser omega sobre 2pi. En este caso, omega es el que acompaña siempre el tiempo. En este caso, 3pi. Por lo tanto, acá tenemos 3pi sobre 2pi. Podemos simplemente simplificar pi con pi. Y decir entonces que la frecuencia de esto es 3 medios o 1.5 Hz, ¿sí? Ya que el tiempo está medido en segundos. ¿Se entiende? Hasta aquí vamos bien. Bien. Y después nos pide periodo. El periodo es lo inverso a la frecuencia. El periodo entonces es 1 sobre frecuencia, que sería igual a 1 sobre 3 medios o 1 sobre 1.5. Esto va a ser entonces 2 tercios o 0.6667 segundos. ¿Se entiende? Bien. Bueno, con eso terminaríamos este trabajo, ¿sí? Ahora, vamos a cortar el video acá y vamos a pasar al siguiente trabajo, ¿sí?